Saludos, señores estudiantes del tercer año de bachillerato. Es un gusto volver a compartir con ustedes en esta ya su clase número 4 que corresponde al mes de agosto. En esta ocasión estaremos revisando contenido acerca de un tema de vital importancia dentro de la asignatura, como es la entrevista. Y veremos aquí de qué se trata. Una estrategia para obtener información sobre un tema puede ser mediante una entrevista. Entonces, la entrevista consiste nada más y nada menos que en una conversación que se lleva a cabo entre dos o más personas, a través de la cual una de ellas formula diferentes preguntas cuyo propósito es que el entrevistado revele aspectos sobre sí mismo o sobre un tema en específico. Es decir, que se trata de un instrumento de obtención de información. Siguiendo, la entrevista permite un acercamiento directo a las personas de una realidad. Se considera una técnica muy completa, dependiendo también ya de las habilidades que tenga la persona entrevistada, el entrevistador, para llegar a tener dicha información. Mientras el investigador pregunta, va obteniendo respuestas objetivas y es capaz de captar las opiniones, las sensaciones y por supuesto el estado de ánimo y aquello enriquece la información y facilita que los objetivos que se plantearon al momento de realizar la entrevista sean alcanzados. Así, la entrevista persigue una serie de objetivos y el principal es recoger declaraciones de personas sobre un tema. Permite obtener información relevante sobre un tema, situación. Asimismo, permite conocer diferentes interpretaciones sobre la información disponible. Por ende, las entrevistas son herramientas para investigar, analizar e informar. El tipo de entrevista en atención al diseño y estructura. Veremos sobre la entrevista estructurada. Esta entrevista se aplica con el propósito de obtener información más o menos objetiva sobre un asunto específico. Es aquella en la que el entrevistador organiza y planifica de manera previa las preguntas que va a realizarle a la persona que va a entrevistar, perdón. Y entonces, de acuerdo al objetivo de la investigación, deben estar planteadas estas preguntas. El otro tipo de entrevista es el tipo mixto, que es aquel tipo de investigación que combina, ¿no? Las preguntas, tanto preguntas cerradas como preguntas abiertas. Y aquí se trata de una entrevista mucho más libre en el desarrollo de la conversación y de los temas en relación a los otros que ya estaremos viendo, ¿no? Las entrevistas no estructuradas o abiertas. Aquí, este tipo de entrevistas no requieren de un guión previo, ¿no? A la entrevista. La información se obtiene como resultado de la construcción simultánea a partir de las respuestas del entrevistado. Ahora bien, si es necesaria una gran documentación y preparación por parte del entrevistado. De no ser así, los fines o los propósitos con los cuales se está entrevistando no se cumplirían. También tenemos otra forma de clasificar a las entrevistas y es de acuerdo al tema tratado y al objetivo que se persigue. De esta manera tenemos entrevistas laborales, entrevistas clínicas, periodísticas e investigativas. La entrevista, al ser una herramienta de obtención de información, requiere de una estructura y por lo general presenta la siguiente. El inicio o presentación,
el desarrollo del diálogo y por supuesto lo que es ya la parte final de cierre y despedida. Dentro de lo que es el inicio y la presentación, el entrevistador da la bienvenida al entrevistado y a otros presentes, en el caso de que hubiera más personas, ¿no? En el sitio, o también puede tratarse de que no sea una entrevista individual, es decir, que no sea solamente una persona a la cual se está entrevistando, sino varios. El desarrollo del diálogo. Aquí ya hablamos del cuerpo de la entrevista. Entonces, ya una vez que el entrevistador ha dado el preámbulo, no la presentación, comienza lo que es la ronda de preguntas y respuestas entre el entrevistador y el entrevistado. Aquí ya es la obtención de información. Lo que es la parte final del cierre y despedida, el entrevistador se encarga, ¿no?, de resumir, de valorar todo lo que se ha discutido y de ofrecer unas palabras de cierre, generalmente dando un agradecimiento por la atención recibida y así concluye, ¿no?, lo que es la entrevista. ¿Cómo se formulan las preguntas? Existen una serie de formas de diferenciar, ¿no?, las preguntas. Es importante conocerlo para establecerlas, para establecer el cuestionario que se va a realizar en la entrevista. Se utilizan los pronombres interrogativos, que son de gran utilidad para precisar o averiguar la identidad o cantidad de algo. Aquí tenemos. Estos pronombres son qué, quién, quién, cuál, cuán, cuántas, cuánto, cuántos. Se utilizan también los adverbios de interrogación que aportan información circunstancial sobre la acción verbal. Así tenemos dónde, cuándo y cómo. Aquí vemos lo que anteriormente nos referíamos, los signos interrogativos. Aquí estamos hablando de palabras que efectivamente sirven para cuestionar, por ejemplo, qué fue lo que hizo decidir por determinada carrera, ¿no? O también podríamos cuestionar sobre quién fue la persona que lo inspiró a lograr determinada hazaña, o quiénes lo ayudaron, quiénes lo apoyaron en su carrera, cuánta, eh, cuánta se refiere ya a algo cuantitativo, ¿no? Igual cuántas, cuánto, cuántos, en fin, dependiendo de la situación, del tema en el cual se esté tratando en la entrevista, es posible, ¿no?, utilizar estos pronombres. De igual forma, lo que son los adverbios interrogativos. En atención a lo que es el eje de las preguntas, podemos diferenciar entre preguntas cerradas, preguntas hipotéticas, preguntas abiertas, preguntas de sondeo. Ya veremos en qué consiste cada una. Dentro de lo que es las preguntas cerradas, estamos hablando de preguntas en las cuales ya se ha establecido las respuestas potenciales, ¿no? Podríamos citar como ejemplo, ¿está usted casado? ¿O tiene usted hijos? Entonces aquí ya se da por sentado que la persona va a contestar, en el caso de la situación civil, sería sí, si está casado o no está casado, en relación a lo que son los hijos, sí o no también. En cuanto a lo que son las preguntas hipotéticas, hace mucho más referencia a colocar algo como una situación que podría suceder, ¿no? Me permito citar como ejemplo de pregunta hipotética: ¿qué pasaría si usted se gana la lotería? ¿O qué pasaría si usted no hubiera elegido la carrera de actor? ¿O qué pasaría? Se trata en sí de suponer, ¿no?
exponer algo. Por su parte, las preguntas abiertas dan mucho más, más margen de apertura a lo que va a contestar la persona entrevistada. Por ejemplo, podríamos citar aquí una pregunta abierta. ¿Qué piensa hacer usted en los próximos años? O también podríamos preguntar cómo le gustaría forjar su futuro en los siguientes años. Bueno, en fin, se trata de preguntas a través de las cuales el entrevistado puede dar una respuesta mucho más amplia y interviene bastante lo que es su criterio, ¿no? A diferencia de las preguntas cerradas, que solamente podría contestar prácticamente un sí o un no. Las preguntas de sondeo, por su parte, hacen más referencia a lo que es más parecido a lo que son las preguntas hipotéticas. Sería como, ¿podría usted hacer tal cosa? ¿O sería usted capaz de hacer esto determinado? Por ahí más o menos van lo que son las preguntas de sondeo. Pero también me permito recalcar que sobre este tema es bastante profundo y entonces también se estará revisando en posteriores clases. A partir de aquí nos enfocaremos más en lo que es la entrevista laboral. Y se trata de un elemento primordial usado por los encargados de selección de personal dentro de las empresas, ¿no? Para dar una buena impresión en una entrevista de trabajo, resulta muy importante considerar varios aspectos, ¿no? La mayoría de las veces la aceptación o no de un postulante, o sea, a un determinado trabajo, depende de la evaluación que resulte de esta entrevista. De ahí de la relevancia que tiene este tema dentro de lo que es el campo laboral. Y los objetivos que una empresa se plantea al llevar a cabo una entrevista de carácter laboral, pues es conocer qué tan apto es una persona para ocupar el cargo. Y si la información que puso dentro de lo que es su hoja de vida o currículum vitae resulta verídico. Así también busca ver las actitudes y comportamientos de la persona entrevistada. Se trata de contrastar si el perfil y los conocimientos del entrevistado se adaptan a las funciones que posteriormente realizaría en el caso de ser elegido, ¿no? También busca analizar qué tan dispuesto está para hacer las funciones que la compañía demanda y el interés que pondría en hacerlas. Llegando ya aquí en lo que es la parte final, ¿no? Tenemos aquí los pasos para realizar la tarea. Primeramente, deberíamos ingresar a la plataforma, digitamos el usuario y lo que es la clave, ingresan a la pestaña de tercero bachillerato, que es el ciclo que están cursando actualmente. Seleccionan lo que es la materia de lengua y literatura y se ubican en lo que es la opción de la tarea 4, dan clic. Una vez que lo hacen, han descargado ya el archivo de la tarea. También deben descargar el archivo de material de refuerzo. ¿Para qué? Para empaparse mucho más del tema. Y recuerden que cada una de las preguntas que conciernen a la tarea están contenidas dentro de lo que es el material de refuerzo. Una vez que ya lo han hecho, realizan la tarea de acuerdo a lo que es la información que ya les mencioné y corresponde ya subirlo en formato Word o como imagen. Como lo he mencionado en anteriores clases, cualquiera de las dos modalidades es válida. Pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo imprimiéndolo y llenándolo, o también pueden hacerlo directamente en un computador, solamente en formato Word. Ya, una vez que también se me olvidaba algo, sí, claro que sí.
casi me pasa. Si tienen algún tipo de inquietud, no duden en comunicarse. No importa si se trata de las tareas, si se trata algo del material de refuerzo o también sobre lo que son los cuestionarios. Estoy presta para resolverles sus inquietudes. Eso sería todo por esta clase, que es la número 4, ¿no? Estaríamos volviendo a vernos en la número 5. Hasta entonces, éxitos.